comenzar, se puede decir que toda narración inicia con una premisa. La premisa se desarrolla en la historia, que es la trama. Esa trama se desenvuelve haciéndose cuestionamientos acerca de la premisa ya establecida. Es un rompecabezas donde cada ficha es importante, sin embargo solo tienen sentido si están unidas correctamente, lo cual le da coherencia y un hilo a la narración. De esta manera es más fácil de entender y continuar. Es la idea inicial acerca de una narración, sin embargo su historia aún no comienza. La trama es la pieza que realmente desarrolla la narración, que hace que ese libro, esa película, ese cómic, manga, etcétera, videojuego, tenga sentido en cada una de sus piezas que lo conforman. Preguntándonos y poniendo todas las ideas de la premisa en juego. ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo es el mundo en el que viven? ¿Qué hacen para resolver problemas? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Sus emociones? ¿Cómo se relacionan entre ellos? ¿Cómo es la configuración de su mundo? Todo eso nos ayuda a poner la historia en la premisa. Núcleo emocional de las películas de Disney. Bueno, así como bien dice el título, es el núcleo emocional. Es lo que transmiten estas películas de Disney. Entonces, el corazón de la historia lo dan los personajes y las motivaciones valiosas que tienen. Hay que ver lo que está tratando de lograr esos personajes y preguntarnos por qué la gente se preocupa por ellos. Esto tiene que ver con que Disney hace sus películas tratando de que la gente, los espectadores, tengan un impacto hacia los personajes con alguna situación externa, digamos, preocuparse por un familiar o estar en una situación triste, le murió un familiar, etc. Las historias deben tener un elemento que esté en un riesgo emocional, así como dice en inglés, un emotional stake. Es importante también establecer relaciones entre personajes, o sea, en Pixar, por ejemplo, que están movidas por el amor y motivaciones emotivas, y lo más importante es que debemos estar conectados a un personaje. Eso siempre lo quiere hacer Disney, así como dije al principio, que esté uno enfocado en un solo personaje y que pueda, digamos, enfocarse en él, estar preocupado por él y que sea el centro de atención de todas las películas y que te brinde alguna emoción mientras que lo estás viendo. Algunas ejemplos son Nemo, pues buscando a Nemo, Shark Tale por DreamWorks, El Rey León por Disney y Las locuras del emperador por Walt Disney. Esas son unos ejemplos sobre ello. Bueno, ahora voy a hablar de cómo los diseños de niveles pueden contar una historia, ¿cierto? Aunque realmente los puntos que vamos a tocar en este apartado, muchos de ellos no solamente se aplican para videojuegos, sino que también pueden ser aplicados para otros productos audiovisuales. Pero bueno, como todos sabemos, las historias no solamente se pueden desarrollar a través de diálogos que se intercambian entre los personajes, sino que también el propio espacio en el que ellos están localizados puede darte muchas pistas acerca de la historia que están tratando de mostrarte, ¿cierto? Puede ir desde la sociedad en la que están viviendo, la situación actual en la que está pasando esa sociedad y muchas otras cosas más, ¿cierto? Entonces, si imaginamos como todo esto como una especie de pirámide, comenzamos con lo que es la narración ambiental, que estaría como en la cúspide, en la punta. Entonces, la narración ambiental se habla de pequeños como guiños, por decirlo de algún modo, que se encuentran en los escenarios, ¿cierto? Que no son necesariamente como tan explícitos. Entonces pueden ir desde, digamos, grafitis, carteles, ¿qué más? Objetos estáticos. También puede ser como conversaciones que se oyen de fondo, textos, animaciones que te indiquen cosas muy interesantes acerca del mundo, como por ejemplo, no sé, puede ser, digamos, un graffiti que esté en alguna pared que indique alguna especie como de subversión que la sociedad está intentando de hacer para rebelarse en contra de el yugo del poder de aquella sociedad. Por ejemplo, ese
es un ejemplo de alguno de estos guiños. Bueno, ya adentrándonos en lo que es sobre todo videojuegos, esta narración audiovisual nos puede ayudar a darnos cuenta de muchas cosas, como por ejemplo las acciones o los efectos que tienen nuestras acciones sobre el juego. Entonces, por ejemplo, si yo mato, digamos, a un personaje de una tienda cualquiera, ¿cierto? Y al cabo de las horas, en tipo de juego, pues veo una cinta policial alrededor de la tienda, significa eso que mis acciones de asesinar a dicha persona tuvieron un efecto en la historia, ¿cierto? Algo que también nos puede indicar esta narración ambiental es, por ejemplo, indicarnos algún peligro acerca del entorno en el que estamos, como por ejemplo un personaje X se electrocuta con una cerca eléctrica, ¿cierto? Nos indica que no podemos ir por ahí. O también, también podría indicarnos algunas mecánicas de juego. Ahora, algunos de esos elementos, si bien los dije para videojuegos, también se pueden aplicar de cierta manera a otros productos como por ejemplo animación. Claro que no en un nivel tan envolvente como en los videojuegos, ya que el usuario no interactúa directamente con ese tipo de productos. Bueno, ahora viene lo que es la construcción del mundo, que es básicamente la base de lo que constituye la pirámide de toda la historia que se está desarrollando, porque en la construcción del mundo se explica detalladamente cómo son las facciones de la sociedad, cómo se comporta esta sociedad, la cultura, la cosmogonía, etcétera, etcétera. Es algo muy robusto que constituye la historia y que trae los puntos como centrales de cómo se desarrolló la historia. Bueno, ahora algo muy interesante es que el diseño de entornos y de ambientes y mundos también nos puede servir para transmitir emociones al espectador. Sí. Entonces, por ejemplo, en Uncharted 4, el personaje principal Nathan tiene que recorrer una cueva que es bastante estrecha y claustrofóbica, y realmente esa arquitectura de la cueva sirve un propósito, y es transmitir al espectador la ansiedad que el personaje está sintiendo en ese momento, ¿cierto? Para luego recompensar tanto al espectador como al personaje con una vista preciosa al final de la cueva que representa cierta catarsis de aquella ansiedad que estaba sintiendo anteriormente. Identidad. Los ambientes nos hacen entender qué rol jugamos en la historia. Cuando se diseñan espacios, también se diseñan las reglas del comportamiento. Dentro de cada espacio podemos diferenciar ciertas características, si es un ambiente hostil o no hostil. Eso define cómo va a ser nuestro personaje y cómo se va a desenvolver en este espacio. Unos ejemplos de eso serían como un robo en un lugar o el asesinato en un lugar. Se puede ver de manera bien o normal, algo sin importancia, mientras que en otro lugar, otro diferente contexto, espacio, se puede ver como algo grave, algún delito, por ejemplo, o algo que perturbe la tranquilidad del lugar. Se debe conocer qué se está llevando al juego. Ciertos elementos pueden dar a entender una cosa al espectador. Todo esto contrastados con otros elementos. Un ejemplo es un arma versus una espada. Es importante saber la respuesta emocional que el jugador tendrá en ese preciso momento. Las decisiones que haces tomar otros jugadores o cómo los personajes cambian alrededor de esas acciones. Un ejemplo de eso es en Assassin's Creed Odyssey. Mediante se va desarrollando toda la historia, vas tomando ciertas decisiones que van formando tu personaje frente al mundo. Si eres más sanguinario, si eres más piadoso, entre otras cosas. Las acciones que se realizan durante el gameplay y la historia te dicen mucho acerca del personaje, desde su profesión, personalidad, etc. Todo esto no te lo dicen explícitamente, todo se debe deducir. Un ejemplo es en Assassin's Creed, donde es un juego basado en que tú tienes que matar personas. Nunca te dicen explícitamente que eres un asesino, sino que todo lo forjan bajo su propia ideología que se implanta en el juego. Storytelling con verbos, integrando la jugabilidad y la narrativa. ¿Qué hará el jugador? Eso podrá determinar cómo se desarrollará la historia. Las acciones del gameplay nos indican cómo es el personaje o las reglas del mundo en el que estamos establecidos.
Un ejemplo de esto puede ser en los juegos de asesinatos o de sigilo, donde todas las mecánicas van relacionadas a estos, cómo ser más sigiloso, de que los enemigos no nos descubran y cómo matar y diferentes formas de matar. Bueno, el diseño del nivel es la arquitectura de los espacios que nos puede decir acerca de cómo viven las personas en un determinado lugar y puede decirnos cosas acerca de los gameplays. Hace lugar a diseñar una locación creíble para poder usar del conocimiento del mundo real en dicha locación. Y algo muy importante, que los props y elementos extra hacen que el nivel sea único y imita cualquier tipo de emociones, desde sentir ansiedad hasta curiosidad en cualquier prop que esté en el escenario. Entonces esto es muy importante el diseño de nivel, ya que hace que digamos que el nivel sí mismo, cuando vos lo estás jugando o cuando vos lo estás viendo, que cualquier cosa que vos veas, digamos, a tu izquierda, a tu derecha, o lo que estás viendo a tu frente, te genere algo que te pueda, digamos, contextualizar en la historia, o digamos, generar alguna emoción, o algún miedo, o no sé, tristeza, algo. Y algo que también es demasiado importante, aquí lo mencionamos, que son los props y elementos extra, que esto hacen que, digamos, por alguna razón quisieron meter a alguna gente, algunas personas en los niveles, cosas extra, para que, digamos, la historia en algún sentido se expanda más y para la gente curiosa, digamos, los jugadores curiosos, se enfoquen en ello para buscarlo, no sé, para poder, digamos, ampliar toda la historia que se está viendo en ese momento y que se está viendo, digamos, en ese preciso nivel que estás.